Presentación del trabajo de investigación sobre el tema devolución del IVA por pago en exceso y el reclamo del pago indebido. Por los integrantes, Kevin Castañeda, Melanie Gerín, Juliana Pinipier y Micaela Vidal. El presente trabajo de investigación tiene el propósito de dar a conocer cómo se llegan a realizar los reclamos por devolución del IVA, por pago en exceso o por pago indebido. Como referencia, es importante conocer que el Servicio de Rentas Internas es aquella entidad que se encarga de cotizar, informar y cobrar el impuesto del IVA como otros impuestos. Dentro de ellos también se encuentra el RUC. Esto se establece dentro del artículo 70 de la Ley del Régimen Tributario Interno, vigente en el año 2020. Dentro del desarrollo de nuestra investigación, se va a establecer el pago indebido, que es conocida como aquel pago que no está determinado dentro de la ley, que no se establece de manera conforme. También se dará a conocer la devolución que se da por el IVA, como la acción y el efecto de devolver un acto erróneo hacia el cobro de cierto impuesto, siempre y cuando éste esté establecido. Para esto, se debe seguir un proceso para realizarlo con motivos referentes y sin tener inconvenientes futuros. Dentro de ellos, se va a establecer estos parámetros de reclamos que existen dentro del SRI. Esto se da previamente para dar a conocer ciertos plazos, lugares y actividades que se deben realizar en el momento previo a realizar los reclamos, asimismo como identificar las maneras de consulta de forma virtual o de forma presencial dentro de las entidades del servicio de las rentas internas. El reclamo es un derecho que tienen los ciudadanos para manifestar su malestar o inconformidad sobre un hecho. Los contribuyentes sujetos, quienes se consideren afectados, serán conocidos como reclamantes. Por lo tanto, un reclamante es un individuo que por medio de un reclamo o un documento expedido exige una respuesta administrativa tributaria. El plazo legal que tiene para resolver dicho reclamo la Administración Tributaria, según lo que establece el artículo 132 del Código Tributario, es de 120 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la presentación del reclamo. Para la presentación del reclamo, el Código Tributario establece que debe presentarse un escrito que debe contener los siguientes puntos. Como primer punto, tenemos la designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule. Como segundo punto, tenemos el nombre y apellido del compareciente, el derecho por lo que se lo hace, el número del registro de contribuyentes o el de cédula de identidad, en su caso. 3. Tenemos la indicación de su domicilio permanente para notificaciones. 4. La mención del acto administrativo, objeto del reclamo y la expresión de los fundamentos de hecho y derecho en el que se apoya. Como 5 puntos tenemos la petición o pretensión concreta que se formule. Y por último tenemos la firma del compareciente, representante o del abogado que se lo patrocine. Los lugares de presentación de los reclamos. Tenemos 3 en este caso. Siempre que los reclamantes tuvieran un domicilio en la provincia de Pichincha, se presentarán en el Servicio de Rentas Internas. En los demás casos podrán presentarse en la respectiva dirección regional o provincial. Segundo, tenemos las reclamaciones aduaneras por la aplicación errónea del arancel o de las leyes o reglamentos aduaneros o los convenios internacionales se presentarán ante el gerente distrital de la aduana de la localidad respectiva. Y por último tenemos las peticiones por evalúos de la propiedad inmueble rústica se presentarán y tramitarán ante la respectiva municipalidad, los que se resolverán en la fase administrativa. Los plazos para presentar un reclamo. El reclamante puede impugnar cualquier acto administrativo con el que esté inconforme hasta los 20 días hábiles posteriores al de la notificación de dicho acto. Las actividades dentro de un reclamo. Ya sea cuando un reclamo es presentado incompleto o no está claro los argumentos que lo sustentan, no podrán ser tomados como tal, a menos que se los complete o se los aclare, por lo cual nos establecen 10 días hábiles, 8 días si el reclamante se encuentra en el país y menos de 30 días si se encuentra fuera del país. La notificación.
La notificación es el acto por el cual se hace saber a una persona natural o jurídica el contenido de un acto o resolución administrativa de un funcionario competente a la administración en orden de cumplimiento de deberes formales. Los plazos para la resolución del reclamo. Si el plazo legal para resolver un reclamo de impugnación de un acto administrativo no es resuelto dentro de dicho plazo, el Código Tributario establece 120 días hábiles contados desde el día hábil siguiente al ingreso del reclamo para expedir la resolución. En caso de no cumplir con dicho plazo, se incurre a un silencio administrativo. Las formas de notificación. Existen varias formas que se pueden realizar según el Código Tributario, ya sea por la prensa, por oficio, en los casos permitidos, por correspondencia postal, por constancia administrativa, escrita de notificaciones, en persona, por boleta, por correos certificados o por servicios de mensajería. La ficha de requisitos para realizar un reclamo según el SRI. Tenemos 4 partes fundamentales. La primera es la información general, que consta con los siguientes datos, ya sea como tipo de trámite, tipo de contribuyente, unidad de ingresos y los reclamos. La segunda parte es los requisitos generales para los reclamos, que cuenta con la documentación de la identificación, certificado de votación, identificación de la sociedad. La tercera parte es el requisito específicos para reclamos. En esta tiene la solicitud o petición, ya sea por carta de solicitud o documentos que justifiquen esa solicitud. Y por último tenemos el requisito para ingreso por terceros, que ya sea todo trámite ingresado por terceros deberá cumplir con los siguientes requisitos adicionales a los requisitos detallados en la parte superior, ya sea con documentación de identidad como cédula de identidad, papeleta de votación, poder general en especial. Muy buenos días, SRI le saluda, le está atendiendo la señorita Micaela Vilema. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días, con Kevin Castañeda, con número de RUC 000 60 59 42 41 6. Me comunico para que me ayude con el proceso de reclamo del pago indebido del IVA, por favor. Muy bien, señor Castañeda. Para el procedimiento para solicitar la devolución por pago indebido del IVA, requiere la copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de votación del último proceso electoral. Además, el escrito presentado deberá contener los requisitos formales establecidos en el artículo 119 del Código Tributario, el formulario y la carta de solicitud de la devolución. Por favor, ayúdenme adjuntando por el medio de ser tan amable. Ya, ahorita la adjunto. No sé si se puede visualizar. Le acabo de adjuntar los documentos. Muy bien, señor Castañeda. Estoy verificando si el llenado ha sido de la manera correcta. Señor Castañeda, el formulario escrito según el artículo 119 del Código Tributario está establecido y está llenado de la manera correcta. Por favor, déjeme verificar algunos datos que requiero. Muy bien, señor Castañeda, el Servicio de Rentas Internas analizará el trámite correspondiente y, de ser necesario, concederá un tiempo para su legitimación, contemplación y plazo aprobatorio para el esclarecimiento de los hechos en materia de su solicitud. De ser este aceptado o rechazado por su persona, la acreditación se efectuará conforme a la disponibilidad del fondo dispuesto para el efecto por el Ministerio de Finanzas. ¿Le puedo ayudar en algo más, señor Castañeda? No, muy amable. Hasta luego, señor. Consulta al SRI. Si bien la legislación en materia tributaria en el Ecuador cada vez es abundante, el derecho jamás podrá abarcar el número infinito de situaciones concretas en las que está inmerso cada contribuyente. Ante esta realidad, el Código Tributario le otorga el derecho a los contribuyentes a realizar consultas a la Administración Tributaria. Es muy importante saber qué es una consulta al SRI, definiéndola como un trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas en el cual las personas naturales o jurídicas pueden consultar sobre el régimen tributario jurídico, de acuerdo a lo que indica y estipula el artículo 135 del Código Tributario,
mediante la presentación de todos los requisitos legales y correspondientes. En el artículo 135 del Código Tributario menciona que los sujetos pasivos que tuvieran interés propio y directo podrán consultar a la administración tributaria respectiva sobre el régimen jurídico tributario aplicable a determinadas situaciones concretas, o el que corresponda a actividades económicas por iniciarse, en cuyo caso la absolución será vinculante para la administración tributaria. En este sentido, se determina de igual forma las absoluciones expedidas por la administración tributaria en relación a los sujetos pasivos de las obligaciones de las mismas. Las absoluciones de consultas presentadas a otras instituciones, organismos o autoridades no tendrán efecto jurídico en el ámbito tributario. Las absoluciones serán aplicadas en el registro oficial, para que de esta manera quede una constancia de la consulta que ha hecho determinada organización o persona natural. Los requisitos. Es fundamental conocer cuáles son los requisitos para realizar una consulta al SRI, tanto de personas naturales como jurídicas. Los requisitos básicos es para realizar un trámite a través de un canal presencial, en donde se necesita o es indispensable la cédula de identidad, el certificado de votación y la escritura donde conste la consulta. Los requisitos alternativos son para el canal presencial, pero sin embargo suplen la presencia de los requisitos básicos. En este se encuentra el pasaporte ordinario, el certificado de presentación y el certificado de exención. Este es un certificado en donde tanto la persona natural como jurídica muestra que es exento del pago de una obligación impositiva. Luego tenemos los requisitos para el trámite a través del QIPUS. El QIPUS es aquel sistema que permite el registro, el control, el flujo, la organización de los documentos tanto digitales como físicos. En este se necesita el usuario del QIPUS del ciudadano, la firma electrónica. Esta firma debe ser exclusivamente con aplicativos de firma Ecuador y de Adobe Acrobat. Y por último, los requisitos habilitantes establecidos para el canal presencial. Los requisitos para realizar este trámite a través de una plataforma Gov.es es la firma electrónica, como mencionaba, que debe ser exclusivamente con aplicativos de firma Ecuador y de Adobe Acrobat, la solicitud de la firma electrónica y los anexos sin firma electrónica. Todos estos requisitos se realizan tanto para personas naturales como jurídicas, teniendo como un plus que personas jurídicas considerará toda la documentación del representante legal. Efectos de la consulta. Los contribuyentes deberán considerar 3 aspectos fundamentales. Primero, la consulta no exime de cumplir con los deberes inherentes que le impone la legislación. Esto quiere decir que la falta de conocimiento o la ignorancia respecto a determinada temática de orden tributario no le exime al contribuyente de cumplir con esta obligación. No es un pretexto, no es una excusa. La absolución tiene el efecto vinculante para el consultante, por lo que en adelante de la absolución, el consultante o el contribuyente deberá acatar lo dispuesto por la ley. Y tercero, respecto a la absolución dictada, no caben reclamos, recursos o acciones de manera jurídica. El efecto de la consulta tributaria está basada y sustentada en el ámbito legal. En este sentido, el Código Tributario en el artículo 138 menciona lo siguiente. La presentación de la consulta no exime el cumplimiento de deberes formales, ni el pago de obligaciones tributarias respectivas, conforme al criterio vertido en la consulta. Si los datos proporcionados por la consulta fueren exactos, la absolución obligará a la administración a partir de la fecha de notificación. De no serlo, no surtirá tal efecto. De considerar la administración tributaria que no cuenta con los elementos de juicio necesarios para formar un criterio absolutorio completo, se tendrá por no presentada la consulta y se devolverá toda la documentación que he mencionado anteriormente. De la misma forma, es muy importante mencionar qué es una absolución y cuál es la relación que tiene con una consulta realizada al SRI. Pues esta absolución describe el hecho de absolver,
es un verbo que se refiere a una acción de despojar una responsabilidad quien haya sido acusado de cierto delito o cuando se trate inclusive de un proceso civil, a no considerar las presentaciones incluidas en una. En esto, el Código Tributario establece en el artículo 137 lo siguiente. Las consultas en el caso del inciso 1 del artículo 135 que les socialicé anteriormente, se abstendrá en forma establecida en el artículo 81, dentro del plazo de 30 días de formuladas respecto a las previstas en el inciso 2 del mismo artículo. Se obtendrá en igual plazo a menos que fuera necesario la expedición del reglamento o de la disposición de aplicación general. Esto hace mención y referencia a que solo las absoluciones que son expedidas por la administración tributaria competente tendrán validez y efecto jurídico en relación a los sujetos pasivos de obligaciones tributarias. En estos términos establecidos en los incisos anteriores, por tanto, la absolución de una consulta presentada a otras instituciones, organismos u autoridades que no sean de administración tributaria no tendrá efecto jurídico ni tributario. Para mayor comprensión de esta temática de consulta al SRI, les voy a mostrar un ejemplo. El Consejo de la Judicatura es una organización que desea hacerle una consulta al Servicio de Rentas Internas, SRI. Pero para esto, el Consejo de la Judicatura necesita requisitos indispensables como les mencioné anteriormente. En este caso es cédula de identidad, certificado de votación y el escrito de la consulta. Sin embargo, al ser una organización, al ser una persona jurídica, o toda la documentación que se requiera para realizar la consulta debe ser del representante legal. En este caso, la representante del Consejo de la Judicatura es María del Carmen Maldonado Sánchez. La documentación necesaria va a ser del representante del Consejo de la Judicatura. Una vez explicados los requerimientos, los requisitos para poder realizar la consulta al SRI, les muestro un extracto publicado por el Servicio de Rentas Internas, en donde se puede evidenciar la fecha, el número de oficio, el consultante, que es el Consejo de la Judicatura, y la referencia, que habla sobre la exoneración de pago de IVA en servicios notariales. Entonces, aquí vemos cuerpos interesantes como los antecedentes, en donde se va a colocar toda la información referente a la referencia o a la consulta que se desea hacer al Servicio de Rentas Internas. Luego viene la consulta como tal, un tema ya específico y concreto, en donde dice, los servicios notariales estarían contemplados como operaciones de los referidos fideicomisos y en tal sentido, todos los actos que realicen los fideicomisos en el sistema notarial tendrían la exoneración del impuesto al valor agregado. Aquí también se determina la base jurídica para la consulta, en donde es el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Mercado de Valores del Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno, que es fundamental para realizar la consulta al Servicio de Rentas Internas. Aquí se puede observar la absolución, en donde la Administración Tributaria realiza la absolución a la consulta realizada por el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo realizar una consulta de forma virtual en el SRI? Como conocemos, la situación que se está viviendo actualmente es un poco complicado hacer los trámites y las consultas de forma presencial dentro de las instituciones. Para ello, el Servicio de Rentas Internas ha optado por plasmar dentro de su plataforma digital el servicio del SRI en línea. Para realizar los trámites o consultas de manera virtual, debemos ingresar a la plataforma sri.gov.es, que es aquella plataforma totalmente oficial del Servicio de Rentas Internas. Para la realización de consultas debemos ingresar a la parte de SRI en línea. Una vez cargada la plataforma SRI en línea, se nos despliega un menú en donde podemos realizar varias transacciones, eventos, consultas, información sobre todo aquella cosa que realiza el SRI. Para realizar las consultas debemos centrarnos en la parte de los servicios más utilizados,
Dentro de los servicios más utilizados como primera opción encontramos la de consulta. Cuando realizamos la consulta de manera virtual, podemos ingresar a la plataforma por medio de un usuario y una contraseña. También debemos tomar en cuenta de que nuestras consultas se realizan con clasificación por medio de personas naturales o personas jurídicas. En el caso de ser una persona jurídica, debemos contar con el nombre o la razón social, y en el caso de ser una persona natural, debemos contar con nuestro número de cédula o nuestro número de RUT para poder realizar nuestras consultas. Conclusiones. Durante la presente investigación se ha podido establecer que las contestaciones a las acciones de devolución por pagos indebidos y en exceso del impuesto a la renta están claramente delimitadas en la normativa ecuatoriana, misma que permite, en atención a las obligaciones de la administración tributaria y el derecho del sujeto pasivo de este impuesto, que se creen medios y vías automáticas de devolución como alternativas a la petición en las ventanillas del Servicio de Rentas Internas o por medios digitales. Se considera pago indebido al que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya excepción por mandato legal, el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador. Además, se considera pago en exceso aquel que resulte en demasiada relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. Con todo esto, se evidencia que el proceso de contestación de las peticiones presentadas vía Internet resulta más sencillo y permite que sea efectuado masivamente por la Administración Tributaria, mientras el de las peticiones presentadas por ventanilla resulta en un análisis más detallado e individual. Recomendaciones. Los contadores públicos deberán actualizar permanentemente sus conocimientos y los procesos de las instituciones públicas, para en el evento de requerir un servicio o hacer efectivo un derecho, cumplan con las normas vigentes y presenten todos los requisitos necesarios. La tramitación de toda petición por parte de la Administración deberá considerar el no requerir la información que mantiene en su base de datos. Esto conlleve a incurrir en costos innecesarios a los contribuyentes y la dotación de personal para el archivo de la información repetida. Los funcionarios que resuelven los trámites deben cumplir funciones netamente de análisis, para que los tiempos de respuesta sean cortos y sobre todo se llegue a una satisfacción del contribuyente.